desde la muerte de Aldo Olcese, presidente de la Fundación Independiente. Y antes que nada quiero compartir con vosotros un recuerdo para Aldo Olcese, nuestro presidente, que murió el día 2. Aldo ha sido un amigo 40 años, ha sido un presidente ejemplar, un presidente magnífico, sobresaliente, increíble en todo lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Ha sido un enorme defensor de la sociedad civil, de la transparencia en la empresa y en el gobierno, en la política. Un infatigable defensor del buen gobierno. Amigo de sus amigos, español. Defensor de su familia y de sus allegados. Un hombre de bien. Descanse en paz. Gracias a todos por estar aquí hoy. Vicepresidenta, es un honor y un placer tenerte aquí, volviendo a tenerte en una presentación como esta. Todavía hoy recuerdo cada vez que sacabas al gobierno de los charcos que se iban metiendo. Eras algo especial. Eras algo especial. José María Goñi es un filántropo, un escritor. Su novela nos va a servir como base para todo lo que vayamos a desarrollar y el principio de lo que puede ser una serie de conferencias sobre las relaciones culturales entre España y Francia. España y Francia, identidad intelectual, cultural y compartida. Quiero también dar las gracias a todos los participantes, a Pilar Ferrer por ser la moderadora y la que va a dirigir esta reunión. A Ángela Balbey, doctora en Derecho y Premio Nadal y 30 obras publicadas, a Pedro Alberto Cruz y a la clausura de Rafael Espotorno. Gracias a todos, gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros este momento tan especial. Muchas gracias. Queridos amigas y amigos, hoy no es un día cualquiera. Hoy nos convoca la memoria, el compromiso y la gratitud. Nos reúne el recuerdo vivo de un hombre excepcional, nuestro gran amigo Aldo. Y hablo en presente porque Aldo sigue aquí, en cada uno de nosotros, en las ideas que sembró, en el proyecto que construyó con su esfuerzo y su fe inquebrantable en la unión entre culturas y en la hermandad entre los pueblos. Aldo era un ser humano especial, generoso, sabio y apasionado. No concebía la vida sin entrega, sin pensamiento crítico, sin la voluntad firme de mejorar el mundo que nos rodea. Y entre sus muchas convicciones, una brillaba con especial intensidad la necesidad de fortalecer el lazo entre España y Francia, dos naciones hermanas que a veces parecen olvidarse de cuanto se han dado la una a la otra. Él me decía con cierta melancolía que Europa se estaba perdiendo, que dejábamos escapar algo valioso, el espíritu de comunidad, el respeto por nuestra historia compartida, la riqueza de nuestras diferencias. Pero Aldo no solo veía los problemas, también imaginaba las soluciones. Y por eso eligió este día no para la nostalgia, sino para la celebración, para que juntos aportemos nuestro grano de arena en la reconstrucción de ese puente que él tanto soñó. Hoy, al reunirnos aquí, al mantener viva esta conferencia, estamos cumpliendo su deseo. Por eso quiero agradecer a su familia y a la Fundación que hayan decidido seguir adelante con este espacio de diálogo y reflexión, porque este es el verdadero homenaje, el que Aldo hubiera querido, no flores marchitas sobre su recuerdo, sino ideas nuevas que lo mantengan vivo. Aldo, tu proyecto está aquí, sigue en pie, y nosotros con él. No dejaremos que el tiempo lo disuelva, no permitiremos que el olvido lo borre. Celebramos tu vida, tus ideas,
tu trayectoria y sabemos que de algún modo hoy estás entre nosotros, porque cuando un hombre deja una huella profunda, nunca se marcha del todo. Vamos a cuidar este sueño que fue tuyo y que ahora es nuestro, y sabemos que desde donde estás nos darás la fuerza para hacerlo. Gracias, Aldo, por todo lo que nos diste y lo que nos has dado, porque siempre vas a estar entre nosotros y ya nos cuidaremos de tenerte. Muchas gracias. María Teresa. Queridos amigos y amigas, mis palabras van a ser muy breves y no tienen peso en este acto, porque el peso de este acto es la imagen y el recuerdo de Aldo Olcese, un amigo, un maestro y un hermano. Hace algunos meses, a tenor de los escritos y las reflexiones de José María Goñi, urdimos este debate sobre la identidad cultural de España y Francia, porque Aldo era un gran europeísta y le preocupaba profundamente la desafección que había y que todavía existe entre ambos países. Urdimos un debate para hablar de la identidad cultural hispano-francesa, porque Aldo creía profundamente en el liderazgo de Francia y España en un momento en que la tecnología y la inteligencia artificial dominan la estética, el arte y la cultura en Europa. Aldo era un apasionado navegante. Siempre presumía de sus raíces genovesas cuando abordábamos algún trabajo o algún proyecto. Y siempre decía que en esos trabajos había que buscar buena mar y buenos vientos. Esta tarde, yo sé que desde donde está, en la otra orilla, se ha ido con esa buena mar y esos buenos vientos en calma, alejado de la tempestad que cotidianamente la vida nos atenaza. Va por ti, querido Aldo. Bueno, y ahora ya vamos a empezar el debate, que es para lo que estábamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Lo vamos a hacer como él hubiera querido. Él bordaba estos debates y yo modestamente lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda, con unos ponentes de lujo. Gracias, María Teresa, primera mujer vicepresidenta del Gobierno de España. Quiero confesarles una cosa. Cuando el presidente Zapatero tenía algún lío, siempre nos decía a los periodistas: hablad con Teresa, porque persona más trabajadora, menos intrigante y más eficaz he conocido pocas en 45 años de información política. Gracias, vicepresidenta. Gracias, Baldomero Falcones, porque estoy seguro que bajo tu figura y tu persona trabajaremos para perpetuar el legado que nos ha dejado Aldo Olcese. Tenemos unos ponentes de lujo, ya lo ha dicho Baldomero al principio. Tenemos a Ángela Balvey, premio Nadal, finalista del Planeta, escritora, poeta, una mujer que yo digo que es el talento en medio de tanta mediocridad como circunda ahora mismo el mundo informativo y cultural del país. Tenemos a Pedro Alberto Cruz, doctor en Historia del Arte, grandísimo conocedor de esa época, de los principios del siglo XX, en el París de aquella época, en el París de Montmartre. Y tenemos a José María Goñi, mecenas, filántropo, autor de La Española de Montmartre, un libro que él ha escrito, yo creo, más con el corazón que con las vísceras, o casi con una mezcla de ambas cosas. Y tenemos un personaje que nos lo va a clausurar, que es de lujo. Rafael Espotorno fue embajador de España, secretario y jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. Viví muy de cerca su maravillosa gestión en un momento muy delicado, posiblemente el más delicado de la Casa Real Española. Él gestionó con enorme diplomacia, acierto, sutileza y rigor jurídico la abdicación de don Juan Carlos, y doy fe de que fue uno de los mejores diplomáticos y jefe de esa casa tan importante para este país. Gracias, Rafael, y te esperamos para la clausura. Bueno, y voy a empezar a darle la palabra para que no digan que somos un poco favoritismo de mujeres. Le voy a empezar a dar la palabra a Pedro Alberto Cruz,
Es, como os digo, doctor en Historia del Arte, tiene muchísimos libros sobre la materia, colabora en numerosos medios de comunicación, incluido también en el periódico nuestro La Razón. Y me gustaría, Pedro Alberto, pues que hagas una intervención de lo que tú quieras, porque como gran conocedor de aquella época, del París de los inicios del siglo XX, creo que eres el mejor para poder introducir el coloquio. Bueno, muy buenas tardes, gracias por su asistencia y gracias, Pilar, por invitarme y a la Fundación Independiente. Bien, pues la verdad es que este debate, en forma que trata de reflexionar sobre la hermandad cultural e intelectual entre Francia y España, creo que está muy bien traído porque es necesario recuperar esa hermandad que siempre estuvo ahí y que precisamente en un proceso ahora mismo de desintegración a nivel europeo, bueno, se está llevando por otros derroteros. Yo redacté mi tesis doctoral en París, en el Colegio de España. Mis dos estancias de investigación durante la redacción de esa tesis pues fueron en el Pompidou, en su centro de documentación, y en la Escuela de Altos Estudios. Y bueno, pues toda la filosofía y el arte francés, sobre todo la filosofía pues, estructuralista desde los años 60 hasta final del siglo XX, para mí ha sido fundamental en mi formación intelectual. Lo cierto es que el periodo de las vanguardias es especialmente prolífico. Yo creo que es la expresión cultural en la que Europa latió al unísono de una manera más rotunda a lo largo de la historia, porque París se convirtió en el centro de recepción de tantos y tantos artistas e intelectuales que venían de todas partes de Europa y naturalmente de España, ¿no? Que eso el libro de José María Goñi pues, lo trata muy bien. Y Francia fue absolutamente, y concretamente París, decisivo en el hecho de que el arte español tenga un peso específico dentro de las vanguardias. ¿Por qué? Precisamente por todos los artistas que fueron allí, que pasaron un periodo y volvieron, o que fueron y no regresaron. Pues en la cabeza nos vienen los más célebres como Picasso, Juan Gris, Oscar Domínguez, Joan Miró, Salvador Dalí, Julio González. Todos ellos en su convivencia con las vanguardias y con todos los movimientos, el cubismo, el surrealismo, los expresionismos, pues no solamente se impregnaron de ellos, sino que se llegaron a convertir en cabezas y líderes de esos movimientos. Porque realmente lo que pasaba durante este periodo de vanguardias, hasta después de la guerra civil, y más bien podríamos decir hasta la aparición del grupo El Paso a finales de la década de los 50 del siglo pasado en España, es que España vivía una modernidad que iba a otro ritmo, ¿no? En España, a principios del siglo, mientras en París eclosionaba pues, el fauvismo, el cubismo, mientras se publicaba en Le Figaro el manifiesto futurista, por ejemplo, el arte que imperaba en España en esos momentos eran los diferentes regionalismos, muy interesantes y cada uno con una idiosincrasia muy particular. Luego, pues había una figuración muy castiza, muy propia española de los Solana, Zuloaga, Vázquez Díaz. Luego aparece Benjamín Palencia, la Escuela de Vallecas. Era un arte que verdaderamente incorporaba algunos aspectos de la vanguardia, ciertos aspectos del cubismo, del expresionismo, algo del surrealismo, pero que realmente siempre intentaba mantener un diálogo entre lo que era la modernidad y la tradición, que en España siempre había tenido un gran peso. Eso hacía que lo que podríamos denominar vanguardias españolas en ese momento fueran muy moderadas, tuvieran un carácter muy transitivo, y mientras que de un lado miraban hacia el futuro, de otro lado mirasen hacia la tradición. Aquí en España, los artistas que quedaron
por debajo de los Pirineos no fueron unos artistas radicales. Es curioso porque, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, todos los años 20, con el ultraísmo, con la generación del 27, España sí fue bastante rompedora. Y solamente los artistas que viajaron a París fueron los que se impregnaron del espíritu de las vanguardias. Las vanguardias tenían un carácter fundacional. Cada movimiento artístico de las vanguardias quería prácticamente hacer una tabula rasa, empezar desde cero, olvidar la historia del arte y convertirse casi en dioses creadores de la historia, ¿no? Con ellos comenzaba la historia. Algo que, repito, nunca sucedía con los artistas españoles que estaban constantemente dialogando con la tradición. De ahí que la experiencia que todos estos artistas que he mencionado y otros muchos vieron en París imprimieron a la vanguardia española esa radicalidad que los que quedaron aquí en España desarrollaron prácticamente su vida. De los Pirineos para abajo no la tuvieron. Por eso ese diálogo dentro del contexto de las vanguardias entre Francia y España fue tan importante. Y luego me gustaría acabar, porque me ha dicho Pilar que en esta intervención inicial no podíamos hablar más de 5 minutos. Yo, bueno, tengo 2 especialidades dentro. Yo soy profesor de arte contemporáneo en la Universidad de Murcia y tengo 2 especialidades. Una de ellas es la performance, que es el arte más raro, por así decirlo, que se practica en la contemporaneidad. Y otra es precisamente un artista francés, Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, que para mí es el artista más decisivo de todo el siglo XX y que además tuvo una gran relación con España, porque cuando Salvador Dalí se establece definitivamente en Cadaqués, a finales de la década de los 50, él actúa como imán y empieza durante los veranos a hacer que nos visiten algunos de los artistas más destacados de ese momento y de todo el siglo XX, Man Ray, Niki de Saint-Pol y Duchamp, que a partir del 58, año tras año, visitó Cadaqués y estableció una vinculación con España que Pilar Parcerisa se la ha estudiado muy bien, y de hecho en su obra póstuma, Etant donné, la puerta de madera que aparece ahí, esa es una puerta comprada en Cadaqués. Y bueno, todo esto daría para muchísimo, pero supongo que en el debate abundaremos en más cosas. Perfecto. Bueno, pues voy a darle ahora la palabra a Ángela, la voy a poner en un brete antes de su intervención. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, bueno, con muchísima división por las connotaciones políticas que nos rodean, y hay un tema que a mí me fascina mucho, ¿no? Que es el tema este de las feministas francesas, aquel grupo de mujeres que fueron amantes, artistas en el entorno de Picasso, de Gris, de Apollinaire, de todos aquellos intelectuales franceses que parecían unas abanderadas del feminismo, pero que luego en el fondo, Ángela, yo creo que eran unas mujeres auténticamente sometidas. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista femenino, como escritora, como doctora que tú eres, la vida de aquellas mujeres que realmente tenía mucho brillante en lo intelectual y en lo artístico, pero yo creo que muy catastrófico en lo personal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, gracias Pilar por ser tan cariñosa y darme esos inmerecidos piropos, lo digo de verdad. Gracias a todos ustedes por haber venido, porque ya hay que, con la tarde que estaba cayendo, con el agua que está cayendo en Madrid, se desarrollan branquias hasta llegar aquí, así que les agradezco el esfuerzo. Y mira, has sacado, Pilar, un tema muy interesante, el de las mujeres, porque cuando hablamos de esta época en París pensamos con razón, en cierto modo, que París era una fiesta, porque lo era, ¿no? Es verdad, había un sentimiento fundacional, un adanismo, estaban creándolo todo. Vivimos, yo creo, 100 años después, bajo la sombra de aquellos personajes que se movían en los barrios de París, en los barrios bohemios. Bohemia y miseria, musas y también esclavas sexuales. Inventaron aquellos genios y aprendices de genios y todas aquellas mujeres y hombres que circulaban alrededor de grandes figuras, que son las que ahora recordamos todos como Picasso,
y como tantos españoles que allí crearon escuela y crearon una cierta inmortalidad. Yo soy muy escéptica con la palabra inmortalidad, me parece ridículo que los seres humanos hablemos de eso siquiera, pero ese era un momento en el que esas cosas se creían, ¿no? Y había muchas mujeres, por ejemplo, Fernande Olivier, estoy pensando, una de las amantes de Picasso, las mujeres de los tiempos malos, ¿no? Que les llamo yo, cuando todavía no hay fama, ni hay gloria, cuando hay miseria, cuando no puedes salir de la cama porque hace tanto frío que te quedas todo el día dentro, porque además no tienes zapatos, que le pasaba, por ejemplo, eso lo contó ella, Fernande Olivier, en unas memorias que escribió 20 años después, cuando hemos glorificado la figura de Picasso sin entrar, por supuesto, en sus asuntos sentimentales, que realmente no nos tendrían que importar tanto, pero sí que nos importan, porque eso ha hecho también su carrera, ha hecho también sus obras, ha ido conformándose. Cada paso sentimental era también un paso artístico, en el caso de Picasso y de muchos otros. Esas mujeres, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Nouch Eluard, por ejemplo, la mujer de Eluard, el poeta, que era una musa de todos los amigos y de todos aquellos bohemios y artistas que circulaban, pero también era un objeto sexual porque se la ofrecía su marido a sus colegas como si fuera un presente tribal, ¿no? O sea, oye, aquí tengo mi mujer. Ahora cuando pensamos en el poliamor y todas esas nuevos conceptos de familia que piensan los jóvenes que están inventando, bueno, pues todas estas personas de hace ya, que nacieron, la mayoría de ellas a finales del siglo XIX, lo habían inventado todo, pero debajo de aquello había también abuso, había también relaciones de poder terribles, que mantenían algunas mujeres, como por ejemplo Fernande, como por ejemplo Nouch, las mantenían en una calidad de musas, pero rozando un poco la esclavitud sentimental y sexual. La utilización, el objeto, eso eran esas mujeres. El feminismo ha cambiado mucho, se ha transformado. De hecho, ahora ya ni siquiera se habla de feminismo, hablamos de feminismos porque hay muchos. Vivimos una época de fragmentación, de atomización, no solo en el arte, sino también en la filosofía, en los movimientos sociales, se ha fragmentado todo. Claro, una mujer no podía ser feminista de la misma manera, entonces, a cómo una mujer es ahora feminista. Pero si hablamos de las relaciones de poder, yo creo que nos quedamos con el brillo, con el glamour. A mí me encanta el brilli-brilli, creo que es síntoma de decadencia y de crisis, por eso está de moda, y todavía durará, pasarán años. Bueno, pues nos quedamos con ese brillo, con el espumillón, y debajo hay historias terribles de dominación y de poder, y de sumisión en el caso de las mujeres. Y pienso cómo unas mujeres llevaron unas carreras tan distintas a otras. Había mujeres como las musas, pero una musa también era Gala, la mujer de Dalí, que era una mujer, esa sí que estaba empoderada, los sometía a todos. Ahora, cuando se crean tantos matrimonios intercontinentales, internacionales, de mujeres que van y vienen, de hombres que buscan mujeres más allá de su entorno, bueno, Gala era una avezada pionera de la conquista de corazones y de la dominación de los hombres. Qué distinta, por ejemplo, a Concha Méndez, aunque las fechas no coincidan todas, pero sí estamos en una franja de tiempo temporal, sobre todo de entreguerras, de principios de siglo hasta varias décadas después. Bueno, Concha Méndez, que era una poeta y que trataba de tener su propia personalidad artística, era la mujer de Manuel Alto Aguirre y fue una mujer engañada, sometida. Ella no tenía los mismos conceptos que tenía Nouch de las relaciones íntimas, ¿no? Y luego tenemos, sin embargo, a Remedios Varo, una maravillosa pintora surrealista que también pasó por París, que se dejó influenciar por aquel ambiente bohemio y acabó en México, una pintora maravillosa,
no suficientemente bien valorada en nuestro país, sí, en México. Y tenemos también a María Zambrano. María Zambrano ya es otro nivel, ¿no? O sea que hay muchas clases de mujeres distintas, tantas como personas en realidad, ¿no? Pero esa relación de fuerzas, esas relaciones de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres, en aquella época están muy sublimadas. Las tenemos muy embellecidas y detrás había muchos pies descalzos, mucho sentimiento de sumisión y de poder y eso, mucha miseria. Pues no puedo estar más de acuerdo y además creo que lo que has dicho, Ángela, enlaza plenamente con Francisca, la protagonista de La Española de Montmartre, la abuela de José María Goñi, gran amigo, mecenas, filántropo. Y yo decía antes que él escribe este libro con una mezcla de corazón, vísceras y también sufrimiento, porque yo sé que le costó mucho arrancar a su propia madre todas estas confidencias, esta vida tremenda de Francisca, que tú lo has definido muy bien, Fernanda Olivier, todas aquellas mujeres que eran musas, pero desgraciadas, eran brillantes artistas, pero sumisas, eran feministas, pero sometidas. Entonces, José María Goñi, ¿cómo ves tú, qué has sentido tú a la hora de plasmar en este libro, en La Española de Montmartre, esas vivencias como nieto y como hijo? Bueno, en todo caso, en primer lugar, descansa en paz, Aldo. Claro. Sí, quiero deciros que José María Goñi había quedado con Aldo horas después de que se nos marchara tan inesperadamente. Íbamos a abordar nuevos proyectos de trabajo, pero estoy segura que con el magnífico equipo que él supo forjar, con la batuta del presidente en funciones, Baldomero Falcones, y con tantos amigos como él tenía, podremos perpetuar su legado y desde esa otra orilla él nos ayudará. Adelante, Goñi. Me gustaría, en principio, comenzar mi intervención incidiendo en los motivos por los cuales a principios del siglo XX se instala en París una numerosa colonia de jóvenes y talentosos artistas españoles. Unos eran pintores, otros eran escultores, pero también había ilustradores, músicos, poetas, caricaturistas y hasta grabadores. Algunos de ellos se instalan en París por motivos culturales, y es que la Exposición Universal de 1900, con más de 50 millones de visitantes y 83.000 expositores, sitúa a París en el epicentro de la modernidad y de los nuevos avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales que a la sazón serán determinantes en los nuevos lenguajes artísticos, y no solo en las artes plásticas, sino también en la literatura, la música, la danza, el teatro y las artes en general. Otros lo hacen por motivos económicos. Jóvenes artistas españoles se acercan a París no solamente para completar su formación, sino también para vender sus obras, exponer en los salones parisinos y tratar de establecer relaciones comerciales con los marchantes, porque eso en aquellos tiempos en España era muy difícil hacerlo. Y algunos más lo hacen por motivos políticos, como es el caso de Juan Gris, que se refugia en París huyendo del servicio militar obligatorio
y en el caso que nos ocupa, de Carlos Túrrez y Francisca Calpe Salvador, protagonista de La Española de Montmartre, y a la que en 1913 María Blanchard, la gran dama del cubismo europeo, inmortaliza en un espléndido retrato que hoy en día se expone en el Museo de Arte Moderno de la Vila de París. Pero ¿quién era Francisca? ¿Por qué la llamaban la Española? ¿Qué relación tenía con María Blanchard? Pues todo eso y muchas cosas más se explican en La Española de Montmartre, una obra literaria impactante, y lo es porque además de reivindicar nombres como los de Ferrer y Guardia, Antonio Balmaña, Jean Amade, María Blanchard, Isabel Güell, y escenarios maravillosos como el pueblo de Espolla, la vila de Ceret y el barrio de Montmartre, noveliza la vida secreta, ciertamente excitante, de un personaje real que ya en su adolescencia se rebela contra los convencionalismos que pesaban sobre la mujer y más tarde vivirá la efervescencia del París de las 2 primeras décadas del siglo XX. Francisca nace en 1885 en un pequeño pueblo de la provincia de Castellón, en el seno de una familia acomodada venida menos, y gracias a las últimas voluntades de su padre, un hombre culto, aficionado a la pintura y a la literatura, Francisca tendrá el privilegio de acceder a la educación, algo inaudito para las muchachas de su tiempo, destinadas al matrimonio, a la procreación y a las tareas domésticas. En 1909, tras alcanzar su mayoría de edad, sus ansias de libertad y su deseo de conocer el mundo la llevarán hasta Barcelona. Y su llegada coincide con el estallido de un proceso revolucionario conocido como la Semana Trágica. Allí en medio del caos conoce a Carlos, el amor de su vida, un joven pintor formado en la vanguardista Escuela Moderna de Barcelona, exalumno de un joven Picasso, que no tiene más remedio que vivir aquellos momentos y se enamora de este muchacho que las autoridades buscan por su implicación en la revuelta. Al final, al igual que otros muchos españoles, la pareja huye y se refugia en París, donde se integrará en la fértil vanguardia artística concentrada en torno al barrio de Montmartre. Semanas después, tras el fusilamiento de Francisco Ferrer y Guardia, Andrés Salmond le cede su antiguo apartamento en el Bateau Lavoir. Y allí conocerá la amistad, el amor, la miseria, mucha miseria, el dolor, mucho dolor. Y allí, junto con Pablo Picasso, Fernand Olivier, Juan Gris, Lucie Bellin, María Blanchard, más Jacob Apollinaire y otros artistas e intelectuales de la época, vivirán un sinfín de aventuras extraordinarias que Francisca anota en su diario. Una historia de película que, debido a los convencionalismos de una época no tan lejana, fue considerada indecorosa
y conveniente de ocultar, y que ahora sus nietos, los nietos de Francisca, algunos de los cuales están aquí hoy en la sala, hemos decidido recuperar. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, David. Bueno, yo creo que vamos a establecer un pequeño coloquio entre vosotros. Pedro Alberto hablaba de las vanguardias. Yo creo que cuando estábamos hablando de la pérdida de identidad artística ahora mismo entre España y Francia, tú, como doctor en Historia del Arte, ¿cómo ves toda este auge de las tecnologías, de la inteligencia artificial, que está prácticamente barriendo, matando, sucumbiendo, yo creo que el espíritu estético, ¿no? Bueno, eso es un debate que nos lleva mucho más allá de las relaciones entre Francia y España, pero que lo podemos abordar perfectamente. De hecho, la semana pasada, el día 8 de marzo, acabó la primera subasta promovida nada más y nada menos que por Sotheby's, que es una de las grandes subastadoras del mundo, dedicada enteramente a arte creado por inteligencia artificial. Y eso hizo que un numeroso grupo de artistas se rebelase contra Sotheby's por estar subastando piezas que, claro, para alimentar y educar a la inteligencia artificial se tienen que nutrir Acopia. Claro. Copia y pega. de imágenes, Claro. Tremendo. de imágenes de obras de otros artistas que tienen derechos de autor. Entonces acusaban a Sotheby's de estar vendiendo obras que no respetan los derechos de autor. Claro, ¿qué me parece a mí el arte de la inteligencia artificial? Absolutamente sin alma. Artificial. ¿Se puede llamar arte, Pedro? Es arte, la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, al final, o sea, el concepto de arte hoy en día es muy laxo, ¿no? Dice la teoría institucional del arte que eso es lo primero que le digo ya a mis alumnos el primer día para que se le quite la ansiedad sobre qué es el arte, ¿no? Arte es lo que la gente del mundo del arte Decide que decide que es Decide arte. que es. Claro. O sea, ya no hay criterios técnicos, estéticos, un plátano con Ya. una cinta de velcro se subasta por 6.200.000 dólares. Entonces, cualquier cosa puede ser arte. O sea, a mí lo que me plantea más problema es el hecho de que se intente criticar por parte de los artistas el hecho de que una máquina, porque al final tú estás nutriendo de todo lo que ha pasado en la historia del arte a una máquina que al final ella, de acuerdo a todo eso que ha visto, pues te crea un producto. Entonces yo le decía precisamente el otro día a mis alumnos, realmente no es lo mismo que sucede en una facultad de Bellas Artes, cuando los alumnos son educados a partir de las obras de la historia del arte, de la historia del arte, de todos los artistas que han pasado. ¿Quién hay a lo largo de la historia del arte que no cite, que no sea un eco, que no esté influido por? Porque al final todo es cultural y en la cultura no hay un grado cero de originalidad. Entonces, claro, si me gusta el arte de la inteligencia artificial o lo que sea eso, no. No, porque al final, precisamente lo que hace el arte, la expresión más humana posible, es aquello que no se puede codificar, ¿no? Pero también hay obras creadas, como la del plátano que acabas de mencionar, creadas por algún señor con mucho nombre, que tiene una marca, que ha hecho una marca de su nombre y que nos parecen, a los que no entendemos nada, nos parecen hasta ridículas, pero muy bien valoradas, ¿no? Sí, vamos a ver. Un filósofo norteamericano, Arthur Danto, dice que la historia del arte cambia cuando en 1964 en Nueva York Andy Warhol expone sus cajas brillo. Sus cajas brillo eran unas cajas que contenían detergente brillo y que te las podías encontrar en cualquier supermercado. Él lo que hizo fue hacer una réplica absolutamente exacta, de tal manera que estéticamente no había una diferencia entre esas cajas brillo que hacía Warhol y las que te podías encontrar en cualquier establecimiento. Y él decía, ¿por qué una
una caja es arte y por qué otra no. Él decía, ya no podemos recurrir a la diferencia estética ni a la técnica, porque las dos estéticamente son iguales y se confunden a la vista. Entonces, ¿dónde está el hecho del arte? Y decía Danto, en la intencionalidad que le da el artista. El problema, claro, está que de la intencionalidad se ha convertido en un saco en el que se puede meter lo que sea y colar todo como arte. Y ahí está el criterio. La pregunta ya no es qué es arte, sino ¿para qué sirve esto? ¿Para qué no sirve? ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Ángel. Pero hay también como un cierto ludismo, ¿no?, en el sentido de querer acabar con la tecnología. Los tecnófilos de repente creen que les van a quitar su trabajo, porque al final todo va de eso. Hay un concepto materialista del arte, y el que está en contra de la inteligencia artificial así, de esta forma tan furibunda, piensa que va a hacer un trabajo que podría hacer él remunerado. Por ejemplo, los diseñadores y en muchos ámbitos, no solo del arte con mayúsculas, del arte de las exposiciones, sino en el diseño cotidiano de tantos elementos de los cuales se nutre. Y bueno, yo creo que ese afán es un poco gratuito. Está bien lo de la copia, lo de haber entrenado las inteligencias artificiales, porque lo hacen con todo, lo hacen con la literatura, lo hacen pero no acaba de funcionar porque le falta lo que tú has dicho, le falta el alma. Al final, en la obra de arte es tal, a veces incluso ridícula, porque detrás ha habido un alma que de momento no le podemos atribuir a la inteligencia artificial. Sin embargo, yo sí soy partidaria de que se use para tantas cosas. Por ejemplo, en la arqueología tiene capacidades maravillosas, en la medicina, en la investigación científica. Entonces, yo creo que hay que ver lo bueno de la tecnología y no rechazarlo de plano, porque una AK-47, una metralleta, no es malo en sí mismo, es malo cuando alguien lo coge y mata a las personas, ¿no? Pero exactamente, como arma. O sea, la tecnología siempre es un instrumento y depende de que el que lo utilice tenga o no tenga alma, que ese arma va a tener una función buena, una función que entendemos como buena e incluso como artística. No, igual que ¿Por qué no puede ser un ingrediente más del arte? ¿Por qué no se puede...? Yo estoy convencida de que hay muchos artistas hoy día que la utilizan sin decirlo, sí, como base de sus obras. Totalmente. O sea, la inteligencia artificial ahora mismo por sí misma solo te puede generar síntesis de cosas que Pero no es creativa. Pero no es creativa. No es creativa, aunque... Ese gesto de romper que tiene un ser humano, que pueda hacerlo no, voy por aquí, pero de repente hago esto. Claro. O sea, eso la inteligencia artificial no te lo va a hacer. No tiene pensamiento divergente como los humanos, ¿no? No es capaz, es plano en ese sentido. Y quienes se hacen ilusiones, porque ahora mismo, por ejemplo, en libros, en cuestión de libros, no sé si lo conocen, pero Amazon ha puesto límite a las publicaciones, a las autopublicaciones de los autores que se autopublican en Amazon. No sé cuál es, voy a decir una cifra que no es correcta, pero a lo mejor 10 libros diarios, subir 10 libros diarios basados, por supuesto, en la inteligencia artificial. Entonces han puesto un mínimo. No, solo se pueden subir 5 diarios. Claro, cuando un ser humano necesita una cantidad de tiempo, de maduración, porque los humanos somos como las frutas, maduramos, y nuestra mente también. Mientras tú necesitas todo ese tiempo, la inteligencia artificial te corta, pega, pero lo que hace es bastante bochornoso. Sí. Si bien se mira. Yo creo, con perdón, que en el fondo lo que hay es como un debate, no tanto con la situación actual, sino con el futuro que está por venir. En estos momentos, bueno, los dos grandes sistemas de computarización existentes, el biológico, que es nuestra capacidad intelectual, en el fondo somos una máquina. Y nos basamos con un funcionamiento que no es el del silicio. Y por otro lado tenemos el silicio. Consume de momento mucha mayor energía, tiene unas limitaciones porque, bueno, de momento
no tiene ese sentimiento, no es capaz de poner ese sentimiento que nosotros ponemos, no tienen alma, pero bueno, ya veremos la evolución hacia dónde va a ir, porque las máquinas están comenzando a aprender por ellas mismas y nos podemos encontrar en una situación en que incluso en un futuro la capacidad de creación de estas computadoras de silicio pues lleguen mucho más lejos de lo que Pues Blade nosotros Runner. podemos llegar, pero en el fondo, en estos momentos, yo creo que podemos estar tranquilos. Yo he visto, por ejemplo, en un concierto de ordenadores, oye, la perfección total y absoluta, pero ese concierto, el que le gusta la música, se da cuenta de que le falta algo. Es evidente que le falta algo, le falta vida, le falta le falta corazón. Y en cambio es perfecto desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Una cosa que yo quería plantearos a los tres, porque estamos aquí analizando en este debate una etapa sobresaliente de la historia cultural y artística hispano-francesa. Tú decías antes muy bien, Goñi, que hubo una pléyade de españoles, por cierto, la mayoría de ellos catalanes, que emigraron al París de aquella época, unos por desafíos políticos, otros por economía, otros por necesidad, otros por afán de rebeldía, por muchísimas razones. Pero ¿por qué creéis que existe esa desafección tan tremenda entre ambos países, entre España y Francia? Porque la hay, eso es una realidad. Pues esa es una asignatura pendiente que creo que tenemos entre todos la obligación de corregir. Porque, y eso es lo que intento yo precisamente de alguna manera, no solamente honrar a nuestra abuela y a todas estas mujeres que estuvieron en aquella época en el Palais de la Belle Époque, sino también dar a conocer esas historias que, como vemos, son historias de dos pueblos hermanos y que de alguna manera yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de las graves inundaciones de París que hay en 1910. En enero hay unas inundaciones tremendas. La gente del París, la parte baja de París, sube y se refugia, por ejemplo, en Montmartre, y allí aparecen las hermanas benedictinas del Sagrado Corazón y junto con Isabel Güell, la hija del conde Güell, Francisca Calpe Salvador, la española de Montmartre, la Clotilde, que era la compañera de Arístides Maillol, y Lucie Bellin, que era la compañera de Juan Gris, y allá todas juntas, españoles y franceses, o en este caso españolas y franceses, organizan todas juntas con la ayuda de las benedictinas un campamento y atienden a centenares de parisinos. Y esto no es conocido, se tiene que explicar. Es decir, necesitamos vertebrar un eje cultural hispano-francés para recuperar todo esto e ir más allá de lo que la política en estos momentos permite. Tenemos que ser capaces de desbordar la situación política e ir más allá. Y ese era el sueño de Aldo, ¿eh? Ese era el sueño de Aldo. Pero eso ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, a ver, hay rivalidades históricas. En el caso de España, pues siempre ha sido con Francia y con Inglaterra, ¿no? Desde prácticamente la expansión de España y la cimentación de su imperio, la rivalidad con Francia ha existido. Luego la invasión napoleónica. Es verdad que eso ha generado una rivalidad a nivel macroestructural, ¿no? Pero yo creo que esta rivalidad que se convierte en algo que termina siendo algo muy abstracto a través de la confrontación de naciones y de una lectura de identidades muy superficial, luego que es la vivencia del puro ciudadano y más allá del deporte, que el deporte, bueno, al final eso lo emponzoña todo y contamina muchas cosas que no debería contaminar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la vocación desde aquí de España hacia Francia es natural.
es natural. En algo que puede resultar tan banal como cuál es el primer destino que cualquier español cuando comienza a viajar, ¿a dónde quiere ir? Quiere ir a París, quiere ir a Francia, porque es algo que le sale de natural. Y entonces, y si ya entramos a nivel intelectual, los cruces que en todo el siglo XX han existido a nivel artístico, intelectual, literario, poético, entre España y Francia son tan sumamente densos que incluso podrían ser más influyentes que los que entre algunas propias comunidades autónomas a nivel interno ha existido dentro de España. Creo que realmente el problema, cuando nos rebajamos a esa sociedad civil que intenta fomentar la fundación independiente, no es tal como a través del imaginario colectivo que se construye, y que el imaginario colectivo es muy fácil de manipular, ¿no? Entonces, al final, cualquier identidad nacional, y el paso de una identidad nacional al nacionalismo hay un paso, siempre se realiza contra alguien. O sea, el nacionalismo siempre es una cuestión negativa porque necesita de un contrario para configurarse. Y claro, ¿qué nos rodea? Pues Francia, circunstancias históricas que podrían avalar eso, pues hace aparecer que hay una cierta rivalidad o que nos convertimos casi en némesis el uno del otro, en enemigos, cuando realmente no es así. Creo que todo es más natural. Ángela. Sí, pero yo creo que históricamente no ha sido así. O sea, porque incluso en la Edad Media había un trasiego constante, migratorio, a veces ocasional, entre Francia y España, ¿no? Y se producía el hecho curioso de que los Pirineos, más que barrera, eran puente, porque había mucha gente, o sea, quien estudia la historia menuda del siglo X, del XI, de tal, se da cuenta la cantidad de franceses que traspasaban, porque los reinos eran diferentes, entonces, claro, no existía España, pero hay un hecho evidentemente muy crucial, que es el de la invasión napoleónica. Eso yo creo que crea un gran impacto, y luego en el siglo XX el franquismo. Y más recientemente las guerras, llamémosle entre comillas, económicas, que tienen que ver con la agricultura. Son tres hitos, a mi modo de ver, y pensándolo ahora, no tendría que analizarlo para verlo más despacio, ¿no? Pero se me ocurren que son tres grandes ejes de separación contemporánea, pero eso no ha sido nunca constantemente, quiero decir, en la historia así, sino en la historia reciente solamente. Fijaros un detalle, es decir, cuando el padre de Francisca, lo hemos dicho, ¿no? Era un hombre culto, aficionado a la pintura y la literatura, y sus paisanos, de manera despectiva, le apodaban el afrancesado. Sí, es que era un término despectivo. Le apodaban el afrancesado. Y el cura, que era muy buena persona, don Ramiro, que en realidad no se llamaba don Ramiro, pero hemos puesto don Ramiro por una cuestión de respeto hacia su figura, que no era mala persona, estaba convencido de que a las mujeres el demonio le entraba en el cuerpo a través de las letras. Bueno, es decir, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Entonces, a ver, esto de Francia representaba la Ilustración, ¿no? Es decir, que de alguna manera se generaba un cierto rechazo, pero de alguna manera yo creo que este pozo ha quedado un poco, se ha quedado ese pozo, pero nosotros desde un punto de vista cultural esto lo tenemos que romper. Y yo estoy convencido de que una parte muy importante de la intelectualidad francesa piensa lo mismo que nosotros, y lo único que tenemos que hacer es vertebrarlo. Y en este aspecto yo creo que hay que hacer un trabajo desde las administraciones públicas, pero sobre todo desde la base de establecer relaciones, de contactar con ellos y de ver si recuperamos no solamente el pasado, los pueblos hermanos, como decía Aldo,
sino también creo que desde un punto de vista cultural ese eje hispano-francés tendría muchas cosas que aportar, no solamente en Europa, sino incluso a nivel internacional. Pero fíjate, José María, yo creo que incluso más que la relación directa entre Francia y España, la cuestión ya, en tanto que España y Francia forman parte del corazón de Europa, es qué relevancia tiene Europa hoy en día en un contexto donde triunfan los tecnopopulismos y donde nos hemos convertido en una especie de parque temático para el turismo y de trinchera de la intelectualidad. Pero toda esa historia intelectual y artística que sirvió para que durante mucho tiempo tuviésemos cosas que decir y vertebrar a nivel internacional, a nivel mundial, hoy en día ¿eso para qué sirve? O sea, porque primero nos tenemos que preguntar, nos hemos preguntado, o nos tenemos que preguntar mejor, ¿qué nos une? ¿Cómo lo vertebramos? Y eso que nos une, que son lazos intrínsecamente culturales e intelectuales, ¿qué cabida tiene hoy en día en este contexto en el que estamos viviendo? Es que en eso yo creo que tiene mucha razón, porque claro, en el contexto internacional que estamos viviendo ahora, tú lo has dicho. ¿Y qué papel juega la intelectualidad, el mundo del arte en estos momentos? Yo, por ejemplo, recientemente hicimos, por ejemplo, un viaje a Irán. Me sorprendió muchísimo. Moría un poeta, lo enterraban en un mausoleo, hacían alrededor del mausoleo un jardín. Todo el día había una persona allí recitando sus poesías y allí habían 4 antorchas encendidas 24 horas al día, 365 días al año. Aquí dice, ¿dónde está Machado? Bueno, lo enterraron allí. ¿Dónde está Lorca? Si no sabemos, ¿dónde está Cervantes? Es decir, si es que, hombre, creo que un poco también lo que tenemos es un pueblo bastante insensible históricamente. Sí, pero... Bueno, pero a ver, José María, al mundo del arte, ¿no? La poesía persa es maravillosa y lo ha sido siempre, pero también en el lugar que mencionas te quitas el velo, tienes 15 años y te matan a palos, ¿no? Entonces, lo estoy claro, defendiendo yo prefiero... el papel que tiene el poeta, ¿no? Sí, el artista, pero ¿no? Aquí... no todos los pueblos que ensalzan a los poetas son pueblos civilizados, desarrollados. Por supuesto, le doy toda la razón. Y yo estoy en contra de esa idea constante de que Europa es un parque temático y nada más. O sea, si viajamos un poco por el mundo, nos damos cuenta de que normalmente todo el mundo viene aquí a vivir al parque temático, será por algo. Yo creo que Europa es una de las cumbres de la civilización humana. Sí, o sea, tal cual. Y Yo hablo de Europa en un sentido amplio, generoso, geográficamente generoso, ¿no? Que incluiría al Imperio Romano, a lo que llegó a ser el Imperio Romano y más allá, ¿no? Entonces, creo que también nos flagelamos mucho y no nos damos cuenta de que esta gran construcción, que como todas las construcciones humanas es puramente imaginaria, es una maravilla a la que hay que cuidar y mimar. Y no tirarnos todo el rato piedras contra el tejado. Es que no me he explicado bien, Ángela. No quería decir que desde el punto de vista, o sea, desde yo, sujeto español y por tanto europeo, pensara que Europa únicamente era un parque temático para el turismo. No. Lo que quería hacer ver es cómo desde fuera, y cuando digo desde fuera, estoy hablando de Trump, o sea, tú imagínate qué autoridad tiene que tener para Trump el término intelecto. Y a partir de ahí, toda la historia que se tira hacia atrás. O sea, qué capacidad, o sea, de todo lo que se nos ha construido y como consecuencia de todo lo que vimos culturalmente, todos los derechos civiles que tenemos. No te entiendo. ¿Qué autoridad tiene eso? Sartre, toda esta gente en un mundo que está enloqueciendo. O sea, eso es lo que yo me refería. Que hasta qué punto, y por eso Europa se ha convertido en un objetivo a batir. Porque todo esto de la democracia, las libertades, los derechos,
La libertad de expresión. Ahí entramos en otro debate, nos puede llevar aquí. No queremos. En todo caso, yo lo que quisiera decir es que hay dos maneras de tratar a nuestros artistas. En España se ha hecho de una manera y, por poner un ejemplo, en Francia se ha hecho de otra. Por ejemplo, Apollinaire, en Francia, bueno, es toda una institución. Vamos, es decir, y aquí nuestros poetas no sabemos ni dónde están enterrados. Es decir, y esto también, de alguna manera, no hemos sido capaces de vender un producto que hemos tenido, un producto de primera calidad, con unos poetas maravillosos, unos escritores maravillosos, unos pintores maravillosos. Bueno, y por poner un ejemplo, ¿qué pasa cuando María Lanchar y Diego Rivera presentan en 1915 en Madrid una exposición sobre los pintores honestos que organice don Ramón Gómez de la Serna? Es decir, bueno, en el escaparate, en la vidriera de la sala de exposiciones, había un retrato de Diego Rivera que había hecho de don Ramón en vías de sintetización. No había nada morboso, ni había nada inmoral. Bueno, al final se presenta la policía a sacar el retrato de la exposición porque molestaba a los transeúntes. Un retrato precioso, por cierto. Y al final Diego Rivera y Carlos Túrrez defienden el óleo, el lienzo, a bastonazos de la chusma que venía a romperlo y a destrozarlo. Es decir, hombre, esto no pasaba entonces en Francia, no sé si me explico. No, es verdad que no. No, claro, pero en España no hay que esperar reconocimiento, no hay que esperar nada. Hay que esperar que cuando te mueras 100 años después vendrá una chica monísima y hará una tesis sobre ti en la Universidad de Walt Disney de Cuenca. Pero nada más. Y hacer lo que tenemos que hacer, es lo único. Y de hecho los grandes, como tú mencionabas a Machado, a mí me da pena ese desprecio, ¿no? Por el talento, por la inteligencia, el desprecio por la inteligencia. Llevas razón, claro. Pero no siempre la exaltación implica que luego la justicia impere de la manera en que queremos. No, por Con supuesto, lo cual hay que saber dónde uno nace de acuerdo, ¿eh? y adaptarse. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que la tradición artística y el cuidado de las artes, ya no a nivel solamente público, sino de iniciativa privada que hay en Francia, es algo que aquí todavía tenemos que conquistar. Yo no quería, porque nos estamos desenvolviendo en un terreno más o menos teórico-intelectual, pero solamente dejadme por un minuto descender a las cifras actuales. El año pasado, el mundo del arte facturó a nivel mundial 65.000 millones de dólares. Por supuesto, pues Estados Unidos está a la cabeza con un 42%, luego viene China, luego viene Gran Bretaña y luego Francia con un 4%. España, el equivalente de España, que tiene que estar en torno a los 330 millones, lo que se genera. Eso en galería, más las casas de subasta, unos 400. Está en torno al 0,3-0,4. Es decir, un 4% Francia, un 0,4% España, es mucha más diferencia en ese ámbito que en el terreno económico global hay entre las dos naciones. Y eso dice mucho de... Pero eso también dice del Producto Interior Bruto, de la cantidad que se puede emplear en ello. Porque el arte no es un producto básico, para mí sí, ¿no? Pero quiero decir que en general, hablamos de en general, no es algo... A ver, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo, todos estamos de acuerdo, creo todos, ¿no? Que el arte es un tema que en España, pues, hombre, tenemos que hacer un esfuerzo para darle el valor que tiene, ¿no? Pero pensar de que cuando los jóvenes artistas españoles marchan y se refugian en París, ¿por qué es? Porque ellos tratan allí de vender sus obras. Aquí no se podían vender, no tenían salida. En España no había porque no podían exponer, porque si exponían les venían y les venían con palos a romperles la vitrina y a destrozarles la obra. Y establecer relaciones comerciales con los marchantes en España
en aquella época era imposible. Por lo tanto, el talento lo teníamos. Pero tuvo que marchar de aquí porque, por los motivos que fuere, que yo aquí no lo quiero entrar porque eso ya sería otro debate, pues no se le ha dado el valor al arte que creo que todos los que estamos aquí presentes en esta sala consideramos que deberíamos tener. ¿Y cómo solucionamos esto? Hombre, de muchas maneras, pero lo que sí que está claro es que si nosotros somos capaces de vertebrar un eje cultural entre España y Francia, que es el viejo sueño de Aldo Olcese, yo creo que es poner un granito de arena en esa dirección. Sí. Habíamos planteado un debate en abierto. No sé si tenéis previsto a alguien del público, queréis hacer alguna pregunta o antes de la clausura, ¿cómo lo hacemos, Goñín? ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguno de vosotros? ¿O pasamos ya directamente a las intervenciones finales y la clausura a cargo del señor Espotorno? Animaros, que seguro que tenéis preguntas a hacernos. Increpaciones, algo. La gente en estos actos tiende muy poco a preguntar. Porque Goñín, ¿eh? Mira, ahí levantan una mano. A ver, ¿alguien levanta una mano? No le vemos, Goñín, ¿quién? ¿No? Allí, Ahí. yo creo que allí hay una mano que se levanta. Allí. Buenas tardes. A ver, hemos estado hablando muchísimo, nos hemos centrado sobre todo en la actualidad, que es una de las cosas que hemos derivado hacia ahí, pero bueno, me habría gustado más enfatizar, ¿no?, en esas dos primeras décadas de inicio del 19, que es justamente el tema que veníamos a tratar, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo importantísima, y es que en el caso de Picasso, de Braque, de Juan Gris, etcétera, todos los cubistas, de Maria Blanchard, toda esta gente se unen para romper. O sea, es una tendencia realmente que quieren cambiar, y es a raíz de la fotografía, creo yo. Mi pregunta ¿es la inteligencia artificial quizás el detonante para que cambie el arte? ¿Para que cambie el arte? El arte, sí. Como cuando la fotografía fuerza también. Sí, como elemento disruptor. Como elemento Sí, el elemento rupturista. detonante para un Rupturista. cambio. Realmente has introducido el hecho de la fotografía cuando el Picasso fotógrafo, que era muy buen fotógrafo, no está tan bien estudiado. Y es verdad que la mayor parte de sus composiciones cubistas partían de collages que él hacía con objetos, los fotografiaba y luego los pintaba. Yo no creo que al arte le quede ninguna gran revolución. Yo tampoco. Particularmente no creo que al arte le quede ninguna gran revolución. Si recuerdas, en 2021, en plena pandemia, surgió una bomba que se llamó NFT, que en agosto de 2021 las obras de arte en NFT llegaron a facturar 1.000 millones de dólares solamente en ese mes. Todo el mundo consideró que esa era la panacea porque el artista ya no tenía que ser contratado por un marchante que podía exponer sus obras y venderlas directamente. Bueno, eso al año siguiente cayó en picado, la facturación un 60%. ¿Por qué? Porque esas obras habían hecho una mitificación del medio, se vendían por el medio en sí, como ahora mismo ocurre con la IA, y no tenían dimensión política ni dimensión poética. En definitiva, no tenían aquello que hace que el arte sea arte y que pueda ser temido, amado, controvertido, etc. Entonces, a no ser en algo que ha prefigurado José María, que la inteligencia artificial llegara a fusionarse con la biología, que es la única posibilidad que yo veo de esto. Eso sería... Blade Runner. Eso sí que podría ser una gran revolución. Eso sí. Claro. Eso sí, pero dentro de los términos en los que nos desenvolvemos, no creo que al arte le quede ninguna gran revolución, porque ahora mismo las revoluciones están en lo sutil, en los matices. Sí.
Bueno, nos hemos planteado finalizar el debate a las 8:30, entonces, si os Pero parece, si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay alguna más. Espera un segundo, Rafael, hay alguna más allí. Vale, perdón, es que me han dicho que hablé yo porque tenía la mano antes, perdón. Nada, en primer lugar quisiera agradecer mucho, bueno, es un lujo escucharles y sobre todo dar las gracias por dejarnos formar parte de la conversación hoy, de intervenir y preguntar. Y yo quisiera sacar a la luz una idea que han rozado o que me sugería el título cuando leía un poco de qué iba la sesión. Y entonces cuando yo lo leía y decía España y Francia, una identidad intelectual y una cultura compartida, la palabra compartida inevitablemente y desde mi ignorancia me sugiere un poco, me evoca un poco, aunque también lo dice el subtítulo, pero de manera intuitiva al pasado, ¿no? Antes había, digamos, un mismo nivel cultural, artístico, y entonces podíamos hablar de compartir. Y ahora inevitablemente, y a grosso modo, y un poco viendo lo que hay a mi alrededor, en mi generación o en mi entorno, sí que veo que Francia ha sido capaz de mantener esa élite cultural y artística no desde un criterio de acceso, sino por elevación de nivel. Y veo que en un contexto de democratización del acceso a la cultura y de lo artístico, me cuesta mucho a veces mantener o dibujar o pensar cómo se puede seguir haciendo para que realmente en España la élite cultural o artística sea más accesible a todo el mundo y esté más extendida. Gracias. Bueno, más que una gran pregunta, es una gran reflexión. Es una gran reflexión. Yo te contestaría simplemente, además es algo que siempre he pensado. En Francia a las tertulias televisivas invitan a los intelectuales porque son a los que se les presupone una mayor autoridad para opinar. En España nos imaginamos a intelectuales en tertulias. De hecho, cuando unimos el concepto de intelectual y política y un intelectual se introduce en política, siempre se le señala porque se le considera una rara avis. Ese no es un político profesional. Entonces, claro, el tratamiento que se hace, ya no solamente del arte, sino del intelectual y del pensar, en este país, quien piensa, pues tarde o temprano es puesto en el objetivo. Bueno, yo tengo que decir que voy a alguna tertulia y me considero una persona eminentemente intelectual, pero tengo un problema, es que salgo por la mañana y digo, tengo que pagar el pan, a ver si intelectualmente lo pago. Me concentro y no hay manera. Entonces, claro, ejerzo el periodismo intrusivamente, porque yo no soy licenciada en periodismo, pero bueno, hago lo que puedo porque creo que en los medios de comunicación, los social media se me escapan, pero los mass media creo que sí tienen que ser un vehículo de comunicación de ideas y que incluso a través de la frivolidad se pueden transmitir muchas cosas y se puede influir, porque además es que lo hemos visto como en la política ha influido de una manera brutal, como dicen ahora los Zetas, ¿no? Pues ese espacio no se puede dejar huero, desierto, al albur de la burricie, digamos, que puede ser muy divertida, pero claro, tiene un límite, ¿no? Porque el cociente intelectual mundial está bajando en picado, no sé si lo sabéis, ¿no? Sí, varios puntos. Bueno, yo creo que sí que hay que introducirse, aunque sea a cuchara, aunque no en esos medios, y tratar de contar algunas cosas que vayan más allá del cabestro que se pega contra la pared y tiene 1 millón de visualizaciones, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Yo diría que, si vemos que el paradigma del artista, de las vanguardias, uno de los conceptos básicos era pues que la miseria en que estaba sumido, las dificultades que tenía para poder comer al día siguiente, es decir, comían cuando uno de ellos vendía un cuadro, si no, no comían. Ni se calentaban. Esta es la realidad. Frío y todo. Es decir, hombre, en España creo que tenemos mucho ganado porque los jóvenes artistas españoles
están muy mal pagados. Es decir, esto Bueno, es difícil para ellos ganarse la vida. Por lo tanto, hombre, algo ya tenemos. Como todo el mundo, José María, o sea, llevamos 20 años, hace 20 años un milieurista era un pringao y ahora mismo es el amo de la Es pista. aspiracional. O sea, que quiero decir que llevamos 20 años muy duros, 2 décadas, ¿eh? Bueno, pues yo creo que, si os parece, para respetar el horario, invitamos a Rafael Espotorno, embajador de España, jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, a la clausura. Así, me veis así cojeando un poquito, pero es que hace unos meses me partí el fémur Vaya. y todavía estoy en fase de recuperación y de rehabilitación. Va bien, pero todavía ando así un poco tonto. Vamos a ver, yo quiero empezar rindiendo un recuerdo y homenaje a mi amigo y en buena medida compadre Aldo Olcese. Digo compadre porque los dos compartimos un origen común genovés. Los Espotorno llegaron a Cartagena a mediados del siglo XVIII procedentes de la Liguria, de un pueblo muy cercano a Génova que se llama Celle Ligure, y ahí se instalaron. Vinieron 2 hermanos, uno de ellos se casó con una cartagenera y lo que suele pasar, el que se casa se queda aquí, y de ahí descendemos todos los señores que nos llamamos, señores y señoras que nos llamamos Espotorno aquí. Muchas veces he hablado con Aldo de ese origen común genovés que nos unía y que nos divertía. En fin, para todos ha sido un shock tremendo, una pérdida inesperada, y esto es, en el fondo, el primer acto que tiene lugar después de su fallecimiento y, por lo tanto, ocasión para rendirle homenaje. Yo quiero articular estas palabras de clausura en torno a 2 circunstancias que me parecieron muy significativas. 2 intervenciones del jefe del Estado de España en la Asamblea Nacional Francesa. Una del anterior jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y otra del actual jefe del Estado, el rey don Felipe. Ambas por muchas razones excepcionales. La de don Juan Carlos, porque fue la primera intervención que un jefe de Estado extranjero hizo en la Asamblea Nacional Francesa desde 1919, en que intervino para explicar su gran hallazgo de la Sociedad de Naciones el presidente norteamericano Woodrow Wilson. Y el segundo, el de don Felipe, porque fue un discurso en la Asamblea Nacional de Francia en junio de 2015. No había concluido todavía un año de su accesión al trono y ya se presentó para exponer los puntos de vista sobre las relaciones de todo tipo hispano-francesas. Decía don Felipe que las relaciones en su discurso, que las relaciones entre España y Francia se han basado en relaciones de amistad, cooperación y solidaridad. Y es así porque están enraizadas en valores compartidos y en una historia compartida, con altibajos, como todas las historias, pero en donde han sobresalido esos valores que hemos defendido en común: la defensa de la libertad, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la equidad social y el respeto por la justicia. Decía don Felipe que los españoles y los franceses somos hijos de Europa, hijos del Mediterráneo, cuna de la civilización, hijos también del Atlántico, donde se proyecta el futuro, e hijos, sobre todo,
de la razón y de la libertad. Decía don Felipe una afirmación que yo suscribo íntegramente. Sin Francia no hay Europa. Y por eso él proponía que los españoles queremos más Francia. Queremos más Francia porque queremos más Europa. Y mencionaba don Felipe una frase algo alterada de Saint-Exupéry, que decía que apreciarse, quererse, no es solo mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Y yo creo que España y Francia, que han mirado en direcciones opuestas bastante tiempo, e incluso opuestas y enfrentadas, sin embargo, hoy se encuentran ligados por un destino común. Ese destino común se llama, efectivamente, como se ha mencionado aquí, Europa, ¿no? En el discurso de don Juan Carlos, el año 93, mencionaba el rey las palabras de Tocqueville en su libro sobre el antiguo régimen y la revolución, sobre su pregunta sobre si Francia ha tenido una influencia satisfactoria en los hombres y mujeres de su época. Tocqueville contestaba al principio diciendo: la historia lo dirá. Y es verdad, suele ser así, hay que esperar a que la historia ratifique o deniegue las cosas, ¿no? Pero también decía una cosa que yo creo que es muy, además de muy bonita, muy cierta. Y es que las ideas de Francia han triunfado no por ser francesas, sino por ser universales. Cuando leemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que en el artículo primero dice una frase que hoy nos parece elemental: todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Eso dice el artículo primero de la Declaración. Entonces, eso era una declaración absolutamente revolucionaria. Absolutamente revolucionaria. Hoy nos parece elemental, pero no era así. ¿Por qué? Porque efectivamente las ideas de Francia triunfan porque en general han sido universales, más que francesas, universales. A raíz de, como la intervención de don Juan Carlos fue el año 93, es decir, poco tiempo después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética. Y comentaba en sus palabras la sorpresa que había producido en mucha gente una catástrofe de ese calibre, ¿no? Inesperada. Y decía literalmente: la historia siempre nos pilla por sorpresa. Y es verdad, también ahora nos pilla por sorpresa. Si entonces fue el muro de Berlín y fue Gorbachov y fue la desaparición de la Unión Soviética, la desmembración de un imperio, el soviético, la aparición de una serie de repúblicas y todo lo que vino después, hoy tenemos por primera vez desde hace muchos años, y excluyo las guerras balcánicas porque tienen otra naturaleza completamente diferente, por primera vez tenemos una guerra en territorio europeo, una guerra brutal, tremenda, en Ucrania. Tenemos a un presidente de los Estados Unidos que ha decidido que Europa somos sus enemigos, que sus amigos son Rusia, de momento, y en el futuro aspira a que lo sea China.
ya que de momento no puede serlo. En esas circunstancias, más que nunca, es verdad lo que decía el rey Felipe VI. Necesitamos más Europa porque necesitamos afrontar esta situación en que nos encontramos conjuntamente, con la mirada conjunta de España y de Francia. España y Francia son dos países grandes de la Unión Europea. Francia es mucho más desarrollado en muchos aspectos, no solo los militares, sino en aspectos también culturales y en cuanto a su economía. Pero somos dos países densamente poblados, importantes, con una historia detrás también muy valiosa y me parece que era, don Juan Carlos mencionaba, creo que era una cita de Malraux, que decía que Francia no es ella misma, sino cuando se manifiesta una parte de la esperanza del mundo. Es decir, Francia no está encerrada en sí misma. Francia aspira a ser una parte de la esperanza del mundo. Y nosotros, que hemos salido de un aislamiento de muchos años, estamos también en esa misma lucha, ¿no? de abrirnos y de ser, como Francia, ser ella misma y a la vez ser capaz de ser el otro. España también puede y debe aspirar a eso, a ponerse en el lugar del otro para llegar a ser uno mismo. A partir de ahí es donde podemos construir juntos, de momento, un mundo que no es más que una aspiración. Desgraciadamente se está enfocando por necesidades de la geopolítica desde un punto de vista básicamente defensivo y militar, pero va mucho más allá. Recuerden las palabras de los padres fundadores de la Unión Europea: la cultura será la que hará la Comunidad Europea. Y es verdad, es verdad. Poco más tengo que decir, nada más que comentar algunas de las cosas que se han dicho aquí que me han llamado la atención, ¿no? Habéis hablado de la desafección que hay entre España y Francia, o entre Francia y España. Yo creo que esa desafección es más bien una desafección popular, pero no de las élites. Las élites en España han solido ser afrancesadas. Y han solido ser afrancesadas por esto que decía yo, de cuáles son los valores, porque ¿quién no se rinde ante un artículo que en 1789 dice que todos los hombres son libres e iguales y permanecerán así? Por eso es verdad que hay la desafección, digamos, popular, está originada y basada en tantos enfrentamientos como hemos tenido. Quizá el más catastrófico de todos fue la invasión napoleónica. Pero, bueno, Napoleón destrozó mucha parte de Europa, construyó una gran Francia, pero destruyó una gran parte de Europa, incluida España. Desde luego, como dice Ángela, Europa no es un parque temático ni de lejos, ni de lejos. Europa es una cosa mucho más importante. No sé si es la cumbre de la civilización humana, posiblemente sí, lo sea, pero desde luego es un lugar de acogida, de bienestar, de libertad, y hacia ese objetivo de libertad, de bienestar, de concordia, tenemos que orientarnos. Hay que pasar este bache de obligatorio, de sentirnos huérfanos del amigo americano y que nos obliga a invertir en lo que durante muchos años nos hemos resistido a invertir, pero parece que ahora no nos queda otra alternativa si queremos significar algo importante en este mundo que ya no es ni unipolar ni bipolar
y ahí es donde nos jugamos también nuestro futuro. Nada más dar las gracias a los organizadores, dar las gracias a la Fundación Independiente y dar las gracias a Aldo por su iniciativa. Nada más. Muchas gracias. José María, tu novela nos ha servido de base claramente para hablar de España y de Francia. Utilizaremos otros temas para poder hablar de esa relación. Yo soy optimista con Europa, optimista con esa relación y optimista con la cultura. También soy muy optimista con la cultura y la cultura en nuestro país. Y es verdad que es una relación especial. Creo recordar, Rafael me puede corregir, que sabe más de eso, Giscard d'Estaing fue el primer jefe de Estado que vino en el momento de la transición a España. Y yo recuerdo haber estado en el Elíseo, en el primer viaje que hizo el rey Juan Carlos con Giscard d'Estaing en París. Y creo que eso fue como en el año 76, que lo recordar. Quiero decir que esas relaciones existen desde siempre y son profundas. Gracias a todos. Gracias a ti, José María. Gracias, Pilar, Ángela, Pedro. Gracias, Rafael. Ha sido muy interesante el debate y es solo el comienzo de un plan que queremos y vamos a desarrollar. Sí deciros dos cosas muy rápidas. Una, el día 25 se celebra el funeral por Aldo. Lo tenéis en la prensa, ¿verdad? El día 19 tenemos un nuevo acto sobre la vivienda que en este momento afecta a nuestros jóvenes y afecta a nuestra sociedad. Quiero dar las gracias a todos vosotros. Quiero dar las gracias también a la Fundación de la Caixa, que nos ha facilitado el poder tener esta maravillosa reunión aquí esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Cóctel en el que podremos brindar por la memoria de Aldo Olcese.